Y nos hacemos siempre nosotros, hermanos, creyendo en la promesa, en la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice, el Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Y cuando creemos, hermano, nosotros le decimos, solo que Señor, y estamos aquí en esta mañana reconociendo la fe que una vez fue dada a los santos, Señor, y de gratitud estamos aquí para alabarte, para adorarte, porque reconocemos que tú nos salvaste, Señor, hace 2000 años allá en la cruz del Calvario, y estamos convencidos tan profundamente dentro de nuestro ser, Señor, que somos tus hijos y tus hijas, Señor, aquí en esta mañana. Los pequeños aguiluchos, Señor, reunidos en este pequeño lugar, Señor, esperando la comida de la gran águila madre. Porque tú dijiste, Señor, que donde está el cuerpo muerto, ahí se reunirán las águilas. Nos hemos reunido, Señor, para comer la carne fresca del día, la carne del Cordero, Señor. Bendice, Señor, el corazón de nuestros hermanos,
de mis hermanas, de los pequeños, de todos los que estamos aquí en este día. Oro por mis hermanos que no han podido venir, por mi hermano Javier, y por mi hermano Enrique, mi hermana Rosa, por todos ellos, Padre. Donde ellos estén, ilumínalos, guárdalos, Señor, porque son mis hermanos, Padre. Oro por mi hermano Enrique, por mi hermano Vidal, por mi hermano Segundo Núñez, por mi hermano Solón, por mi hermano Abel, por nuestro hermano Manuel Rocha, por mi hermano Gustavo, por mi hermano José Guevara, por mi hermano Francisco ahí en Roma, Señor, por mi hermano Ever, por aquel jovencito que yo conocí una vez, Señor, un gran predicador, Señor. Yo ruego y oro por él, Señor, por mi hermano Amancio, por los hijos del hermano Branja, Señor, nuestro hermano Billy Paul, nuestro hermano Joseph Blanca, y por toda la novia que está sobre la faz de esta tierra, amado Padre. Que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, nos envuelva como una sola novia, un solo cuerpo, en una sola fe, en un solo conocimiento de tu palabra. Que en esta mañana tú derrames de tu Espíritu, de sabiduría, de entendimiento y revelación a nuestros corazones. Llévanos, Señor, toma cautiva nuestras mentes a la obediencia plena de tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, en esta mañana el invitado especial. Amén. Que la fe, Señor, cuando pueda ser ungida en nuestros corazones, podamos mirarte y podamos tocarte en esta mañana, Padre. Y que los deseos de nuestro corazón puedan ser cumplidos en este día, Señor. Gracias, Padre. Te doy por todo en esta mañana. Mientras, Señor, nos ponemos en tus manos y nos reportamos, Señor, para el servicio en esta mañana, Señor. Como dijo nuestro hermano Ángel, circuncida los labios del que habla, circuncida los oídos del que oye. Que sea así, Señor, en esta mañana, conforme a tu santa palabra, conforme a tu voluntad. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, tu Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermano, les saludo en el nombre del Señor en esta mañana. Agradecemos al Señor Jesucristo por darnos un día más de vida, hermano, y poder congregarnos alrededor de la palabra de Dios, y entonces, hermano, poder ser alimentados por esta bendita palabra de Dios. Vamos a entonces abrir nuestras Biblias en el libro de Judas, el versículo 3. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, amigos que están visitándonos en esta mañana, y también a los hermanos allá en Chile, que Dios los bendiga. Judas, dije, hermano. Bien, vamos a lecturar la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. El libro de San Judas, solo tiene un capítulo, el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Escucharon eso, hermano? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El libro de Hebreos, el capítulo 13, ahí yo lo voy a leer solamente, hermano. Hebreos 13 y el versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amado Padre, te agradecemos una vez más y rogamos que tú añadas tus bendiciones a la lectura de tu palabra leída aquí en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermano. Bien, hermanos, estamos de regreso hoy día en la reunión para escuchar la palabra de Dios. Y el tema aquí en esta mañana es, hermano, contendiendo por la fe. Yo estaba tratando de buscar la fecha de este mensaje, cuando fue predicado, no está registrado.
Pero bueno, parece que es del 55, algo así por ahí, 55, 60. Entonces, se toman estas dos escrituras del libro de Judas, Judas apóstol, no Judas el que traicionó, sino Judas el apóstol, que es Santiago, ¿no creo? Hermano. No, este es Judas. Entonces vienen, hermanos, y toma el libro de Hebreos, capítulo 13:8, donde dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esta escritura, donde el apóstol Judas habla de que nos exhorta que contendáis, que debemos contender ardientemente, miren, hermanos, eficazmente, hermano, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora vamos a investigar cuál es esa fe que una vez fue dada a los santos. Amén. Hermano, porque está hablando de los santos, y los santos son aquellos que aceptaron a Jesucristo, que el Espíritu Santo vino a ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos pudieron recibir esta fe, que es la revelación. Amén. Entonces, hay una fuerte relación, miren, hermanos, entre esta escritura de Judas y el libro de Hebreos. Hay una fuerte relación entre estas dos escrituras, una gran semejanza entre una y la otra, porque están hablando de algo, están hablando de revelación, hermano. Está hablando que los santos recibieron una fe por la cual siempre debemos contender. Y Hebreos capítulo 13, versículo 8 está hablando que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Entonces, nadie puede recibir a Jesucristo, nadie puede ver a Jesucristo. La gente puede decir, yo creo en Jesucristo. La gente puede decir, yo creo en Dios. Aún los diablos y los demonios dicen lo mismo, dice la Biblia. Pero nadie puede llamar a Jesús el Cristo si no es a través del Espíritu Santo. O sea, si no es a través de una revelación, usted no puede saber quién es Cristo. Usted puede leerlo por la Biblia, dice que Jesucristo fue el hombre que hizo tales cosas allá. Eso está bien en la historia y usted lo entiende en la forma intelectual. Pero cuando la revelación baja a su corazón, eso hace de usted una persona que es justificada delante de Dios. Cuando eso acontece dentro de su corazón, entonces usted llega a ser una persona justificada delante de Dios. Entonces Dios, la persona, Cristo, se revela al individuo. Él se revela y le dice quién es Él, y usted puede captar eso, entender esto. Solamente usted puede hacerlo. De tal manera que Pedro andaba con Jesús todo el tiempo, pero él no sabía que Él era el Cristo. De tal manera que un día Jesús preguntó y le dijo, ¿quiénes dicen que soy yo? Unos dijeron, tú eres Isaías, otros Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Pero Jesús dijo, yo quiero que ustedes me digan, ¿quién soy yo, Pedro? ¿Quién dices que soy yo? Amén, amén. Entonces Pedro se levantó y el Espíritu ungió a Pedro, inspiró a Pedro, tuvo una experiencia y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, ve usted, se le reveló a Pedro, eso es fe. Entonces, de esa manera, esa es la fe que fue revelada a los santos. De que uno pudiera entender en primer lugar quién es esta persona. ¿Quién es Cristo? Bueno, la gente tiene fe de repente para orar por los enfermos, para predicar, para hacer señales, pero no tienen fe para reconocer quién es Él. Amén. Entonces estamos hablando de una fe que fue dada a los santos. Esa fe es primeramente poder reconocer al Hijo del Hombre. Es reconocer a Cristo en primer lugar. Entonces cuando Cristo es revelado al individuo, Él es un hombre que tiene fe. Él es un creyente. Ahora está entrando en el camino donde Él realmente puede reconocer quién es este individuo. La gente no lo reconoció. Miren ustedes a Nicodemo, él se acercó bajo el entendimiento, bajo el estudio que él tenía acerca de la ley que hablaba de aquel Mesías. Él dijo, Señor, o se acercó y le dijo, Maestro, le dijo. Nosotros sabemos, ni todos los escolásticos de su día entendieron eso, que ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios no esté contigo. Sí, señor, pero si usted se da cuenta, Nicodemo no estaba recibiendo una revelación. Por el estudio que él tenía, sabía que el hombre que estaba haciendo estas cosas era Dios a través del hombre haciendo estas cosas. Pero Nicodemo no recibió ninguna revelación para poder entender y captar que solamente ese no era simplemente un hombre, sino que ahí estaba Dios en la forma de un hombre. Amén. Y para que Nicodemo pudiera entender que ese era Dios en la forma humana o la deidad estaba en la forma de un hombre,
Dios en la forma de un hombre, Él tenía que haber recibido una revelación para entender y llamarle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no sucedió con Nicodemo. Eso no pasó con la gente de su día. Eso no pasó entonces con la iglesia, con la organización, con los fariseos, con los sacerdotes. No pasó. Porque ellos no tuvieron revelación. No tuvieron revelación para poder reconocer que Él era el Cristo. Entonces, esa misma historia se repite en este día. Porque Él prometió que en el tiempo del fin otra vez Él estaría aquí. Y para poder reconocerlo, otra vez tendría que ser de la misma manera. Amén. Tendría que ser revelado a nuestros corazones. Vamos a llegar por ahí para que ustedes se den cuenta, hermano. Entonces, cuando el mensajero estuvo aquí en la tierra, hermanos, predicando esta palabra, contendiendo por la fe, Él hizo la pregunta a las iglesias de su día, porque iglesias, organizaciones, denominaciones se reunían por miles para escuchar la palabra de Dios. Y entonces Él le preguntó y le dijo: ¿su iglesia contiende por la fe una vez dada a los santos? ¿Está contendiendo su iglesia realmente por la fe que una vez fue dada a los santos? Es una pregunta que Él hizo a la iglesia aquel día. Ellos, ahora, miren hermanos, o estamos contendiendo por la fe de nuestras diversas denominaciones. ¿Por qué contendían ellos en los días de Jesús? Ellos contendían por la ley que tenían, por la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés ellos lo habían interpretado mal, lo habían entendido mal. Y total que ellos formaron sus grupos, sus organizaciones como este día, y cada quien peleaba por su propio grupo, por su propia religión, por su propio credo. Y no estaban entendiendo realmente lo que el profeta Moisés había hablado de ese día que iba a acontecer. Entonces, lo mismo aconteció en este día. Bueno, yo peleo porque soy pentecostal, yo peleo por la iglesia pentecostal. Pues yo soy bautista, peleo por mi doctrina bautista. Yo soy católico, peleo por mi iglesia católica. Y cada quien pelea por lo que cree que debe pelear. Pero ¿se da cuenta usted? Cuando Jesús llegó, la historia era la misma. De tal manera que la gente peleaba por lo que ellos querían, por lo que ellos ya tenían, por lo que estaban satisfechos de su religión. Pero cuando Cristo, que era el cumplimiento de las profecías de Moisés, porque Moisés dijo: Jehová vuestro Dios levantará un profeta como yo, y a él oiréis. Amén, amén. Y cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él era el cumplimiento de lo que Moisés había dicho. Y entonces ellos no pudieron entenderlo, ellos no pudieron captar, ellos no pudieron recibirlo, porque se necesitaba esa fe que fuera revelada a su corazón. ¿Entiende, hermano? Amén. Ellos pudieron ser los más eruditos, los más grandes maestros de su día, pero no tuvieron revelación, o sea, la fe para poder reconocer que Él era el Cristo. Amén. Eso es lo que acontece lo mismo en el tiempo del fin. Entonces todos pelean, todos están divididos. Pero cuando Él llegó aquí, cuando Cristo, Lucas 7:30, cuando Él llegó aquí a la tierra y se manifestó otra vez en la forma de un hombre, trayendo la palabra para la iglesia, lo sucedió lo mismo. Las iglesias lo miraron como cualquier cosa y lo echaron fuera. ¿Qué estaban haciendo? Estaban rechazando a Cristo, estaban rechazando la palabra de este día. Pero ellos no se daban cuenta que estaban rechazando a Cristo. Ellos no se daban cuenta, hermanos, que estaban echando fuera la palabra. Era lo mismo que ellos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo mataron en la cruz del Calvario y dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Quién estaba gritando? La misma gente que tenía la palabra. Así es, amén. Él estaba muriendo en la cruz del Calvario y ellos estaban cantando el himno del Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies. Y el Cordero estaba muriendo allá. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, ¿qué pasa? Esos espíritus que estaban en esos hombres no han muerto. El hombre muere, pero el espíritu queda y entra en otras personas. Y por eso es que lo vemos actuar y obrar de la misma forma como ellos actuaron en el pasado. Así es, Señor. Hermano, entonces estamos contendiendo por la fe de nuestras diversas denominaciones, o estamos contendiendo realmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces nos damos cuenta que la gente contiende por una fe intelectual, la gente contiende por sus iglesias, por sus credos y sus dogmas, etc. Pero no contienden, no están peleando, no están tomando la revelación de la palabra de este día. Aún, hermano, en esta misma mañana yo me atrevería a decir que aún la gente de este mismo mensaje, fíjese, hermano, ellos no están contendiendo por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque aún la misma gente de este mensaje ha hecho sus paredes de separación
con una enseñanza aquí, con otra enseñanza allá, y la gente está dividida. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que ellos no han recibido esta fe. Ellos no han podido reconocer al Cristo de esta hora. Ellos no han podido reconocer al Mesías de este día. Ellos no han podido reconocer la palabra de este día. Y cada quien se replegó en sus grupos y denominaciones, vamos a decir en esta mañana, aunque ellos no quieran aceptarlo. Pero cuando la gente entonces comienza a pelear con la propia gente de su mensaje, entonces no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en este día entonces ha venido para unirnos bajo un solo liderazgo, que es el Espíritu Santo. Entonces miren, hermanos, ellos dijeron a Jesús: a Moisés tenemos por profeta. Ellos dijeron eso. Hoy tú vas a venir a enseñarnos a nosotros. Nosotros tenemos por profeta a Moisés, y lo que tenemos es la profecía, el mensaje de Moisés. Pero Jesús dijo, miren lo que, y había gente que había creído, fariseos, judíos que habían creído en el mensaje de Jesús. En el libro de San Juan, en el capítulo 8, miren, escuchen aquí, yo les voy a citar esto, hermano. Dijo entonces Jesús a los judíos, 8:31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, simplemente creer no es el asunto. Bueno, yo creo, todos creemos, yo lo estaba explicando, todos creemos. Pero el asunto es poder recibir esa fe. ¿Me entiende, hermano? Esa fe para poder entender quién era ese individuo. La mujer samaritana estaba ahí, pero ella no sabía quién era Jesús. Entonces, se necesita esa fe que una vez fue dada a los santos para poder reconocer en esta hora quién es Él. Amén. Hermano, y mire, ellos dijeron, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en lo que yo estoy enseñando, en lo que yo les estoy diciendo, seréis mis discípulos. Entonces, lo mismo que este día. Si la gente no permanece en la palabra de este día, no pueden ser los discípulos de este mensaje. No pueden ser los seguidores de esta palabra. Si la gente no permanece en la enseñanza del Espíritu Santo en este día, entonces no soy de mí, dijo el Señor. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Y miren, sigamos un poquito. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que me va a hacer libre a mí? Ellos miren lo que dijeron estos judíos, y respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no estaban entendidos. ¿De qué eran esclavos? Ellos eran esclavos de sus credos. Ellos eran esclavos de sus enseñanzas. No, Mateo capítulo 23, usted lea, vea usted cómo Jesús les dice a ellos, los reprende a los fariseos. Ustedes han hecho mandamientos y doctrinas de hombres. Han tomado la enseñanza de Moisés y la han convertido en enseñanza de hombres. Han hecho sus credos y sus cosas. Hermano, entonces, ellos eran prisioneros de esas cosas. Por eso digo, si ustedes siguen mi palabra, verdaderamente seréis libres. Ahora nosotros, si nosotros seguimos la palabra exactamente como el Espíritu Santo lo dijo, vamos a ser libres. Amén. ¿De qué? De incredulidad. Amén. Libres de nuestro propio razonamiento, de nuestro propio pensamiento, de nuestras ideas, de lo que somos capaces de hacer. Somos libres de esas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra ha venido a soltarnos y hacernos libres en Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de esta fe. Primeramente, esa fe revela quién es el personaje de esta hora. Miren, hermanos, entonces le respondieron ellos: nosotros somos esclavos. Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, ¿pero de qué estamos hablando de pecado? ¿Qué clase de pecado? No, del borracho, no. Estamos en pecado de la incredulidad. Amén. De no poder creer que Él era el hombre. Sí, ¿se da cuenta, hermano? Ellos habían creído en Jesús de una forma así, simplemente, sencillamente, intelectualmente. Pero no podían creer que Él era el Cristo, que Él era Dios en la forma de un hombre. Por eso digo, si no pueden creer que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Que era el pecado, era la incredulidad. Amén. Y si en este día, de la misma forma, nosotros no podemos creer que este era Dios en la tierra, en vuestro pecado moriréis. No me importa cuántas veces pueda decir, yo creo en el mensaje de William Branham, no interesa. Eso no le califica a usted para que sea un hombre salvo.
Es la revelación que ha bajado a su corazón, que lo hace ser diferente al otro creyente que es intelectual. ¿Ve, hermano? Esa es la diferencia. Ahora mire cómo Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. ¿Correcto, hermano? Los hijos son los únicos herederos, porque ellos creen en su padre, porque ellos creen en él. El incrédulo no lo cree. Judas anduvo con él 3 años y medio. Y parecía que era un hombre que creía, porque echaba fuera demonios, también sanaba a los enfermos. Y no era eso todo, sino que ellos vinieron contentos, regocijándose, que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo: no os alegréis por estas cosas, mas alegraos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Piénselo, hermano. El nombre de Judas estaba escrito en el libro, en el cielo. Pero cuando él lo traicionó, su nombre fue borrado. Pero también lo traicionó. Los discípulos también lo traicionaron. Pero ¿cómo es que sus nombres no fueron borrados del libro de la vida? Ellos habían creído. Judas no había creído. Él escuchó que era el Hijo de Dios, pero él nunca recibió esta fe para poder decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se da usted cuenta, hermano? ¿Ve? Se da cuenta de la cosa. Por eso es que él murió en su pecado, porque él era el hijo del pecado, él era el hijo de la perdición. Así entonces, miren, hermano, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el Hijo ha venido, el Hijo de Dios, otra vez en la forma, en el ministerio del Hijo del Hombre, en el tiempo del fin. ¿Para qué ha venido? Para libertarnos. ¿De qué? Yo nunca he sido esclavo, dirá usted, igual de repente como estos judíos, pero éramos esclavos de la organización, éramos esclavos del sistema, del mundo religioso, de un mundo trinitario, bautismo trinitario, sin credos y esto. No llevamos cuando uno niño nace, va a la iglesia católica y le enseñan a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, y esto, y aquí y acá. Y uno piensa que eso está correcto. Agarran bautizan a los pequeñitos y le echan sal en su boca. Eso nunca existió en la Biblia. Pero son credos, son dogmas, que no son de este tiempo, que son por un espacio de 2000 años. Amén. Usted nace como católico y muere como católico. Pero entonces el Hijo vino. ¿Para qué vino? Para libertarnos. Amén. ¿Y cómo vamos a ser libres? Cuando esa fe es revelada al corazón del hombre, y entonces él es libre. Amén. Amén. Esa es la única manera de poder ser libre, cuando esa fe es revelada al creyente. Sí, Señor, amén. Usted puede ver entonces ahora, amén, claramente, dice: oh, hermano, qué equivocado estuve. Cuando la palabra de Dios dijo: salid de ahí, pueblo mío, amén, y no seas partícipe de sus malas obras. Amén. Esa era la única manera de salir, a través de esta fe que una vez fue dada a los santos, sí, reconociendo al personaje de la hora. Amén. Gloria al Señor. ¿Ve, hermano, cómo las cosas son tan maravillosas? Gloria al Señor. Entonces ahí está la palabra. Ellos contendían por su mensaje de Moisés. Ellos vieron la letra en Moisés, pero no la manifestación de la palabra de esa hora. Jesús era la manifestación de la escritura de Moisés, a pesar que algunos de ellos habían creído en Jesús. Por eso él le dijo en San Juan, miren el capítulo 5, y el 5 y el versículo 46, dijo: 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, dijo el Señor Jesús, porque de mí escribió él. Amén. ¿Ve? ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Si creyeres en Moisés, pues creerías en mí, porque Moisés escribió de mí, y esta era la hora en que la palabra que Moisés había escrito estaba siendo manifestada. Amén. Se estaba cumpliendo la palabra en esa hora, y la gente no se dio cuenta. Amén. Lucas 17:30 dijo el Señor, el mismo Jesús dijo: así como fue en los días de Noé, así como fue en los días de Lot, Sodoma y Gomorra, así será cuando el Hijo del Hombre se volverá a manifestar una vez más. Amén. ¿Qué es eso? ¿No es una profecía que se cumplió en este día? Sí, Señor. Era una profecía para el futuro, y ese futuro llegó. Amén. ¿Dónde estaba esa profecía? Tenía que cumplirse como Moisés habló de Jesús. Y el mismo Jesús habló que Él estaría otra vez aquí. ¿Dónde estuvo eso? Aquí, en el tiempo del fin. Otra vez. Amén. Y la iglesia, por 2000 años había leído la Biblia,
Y ellos no se dieron cuenta que esas escrituras se estaban cumpliendo aquí, en nuestras narices. ¿Se da cuenta? ¿Qué faltaba? ¿Qué se necesitaba? Era esa fe. Esa fe que había sido dada a los santos, esa era la fe que necesitaba la iglesia en esta hora para poder reconocerlo a Él. Sí, Señor, amén. Pero ellos miraron al hombre, pero no miraron a aquel que estaba dentro de él. Sí, Señor. Ese fue su error. Amén. ¿Correcto, hermano? ¿Ve usted la escritura? Qué maravillosa es. Ahora, yo quiero citarle algo aquí. Solo algo aquí. Si Jesucristo ha resucitado entre los muertos y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Él tiene que ser el mismo en principio y en poder. Todo lo que Él fue, fuera de su cuerpo físico, porque en el cuerpo físico ya no estará aquí, pero el espíritu que estaba en Él estará aquí otra vez, haciendo lo mismo que Él hizo allá en el pasado. Amén. Él salió de Dios antes de la fundación del mundo. Él estaba en el Padre. Él fue el Logos que salió de Dios. Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se da cuenta de qué está hablando? De que para poder reconocerlo a este hombre, la palabra se había hecho carne. La palabra se había humanizado. La Biblia que habló de Él, o los pergaminos, las profecías de Moisés y de todos los profetas que hablaban de Jesús, todo eso se convirtió en un hombre y se hizo carne. Amén. Caminando en la tierra, la Biblia, la palabra era un hombre. Sí, Señor. Y en el tiempo del fin, hermano, todo lo que la Biblia dijo que sucedería en este día, otra vez la Biblia se hizo un hombre. Amén. Se hizo una persona, un ser humano, hablando otra vez la palabra. Hermano, esa era el cumplimiento de la Escritura. Amén, amén, Señor. Y igualito lo mismo, hermano. Pero para eso se necesitó esta fe. Esa fe que pudiera ser revelada para poder pasar más allá del velo humano y darnos cuenta, hermano, que ese no era un hombre simplemente, era Dios en ese hombre. Amén. Gloria al Señor, hermano. Ahí está la cosa. Ve, hermano, qué cosa más maravillosa que nosotros podemos mirar a través de la palabra. ¿No? 1 Timoteo o Timoteo 3:16 quiero decir, dice, porque grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. ¿Ve? La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. Amén. Entonces, cuando vimos a Jesucristo aquí en la tierra, era Dios manifestándose en esa carne. Cuando vimos al mensajero en el tiempo del fin, no era un hombre, era Dios manifestándose en ese hombre. Amén, amén. No hemos estado estudiando los mensajes. ¿Cómo los muertos resucitaban? ¿Cómo los ciegos veían? Le hemos leído, mi hermano. Amén. Le hemos leído para ustedes, para que se den cuenta, hermano, que las cosas que acontecieron en el tiempo del fin, hermano, no era la obra de la iglesia, no era la obra del hombre, no era la obra del seminario, pero era la obra del mismo Cristo, del mismo Dios en la tierra. Amén. Eso era, hermano. Entonces nos damos cuenta que ningún hombre, alguien podía acercarse como Nicodemo y haberle dicho al mensajero, ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios no esté en ti. Eso estaba correcto, pero no se podía dar cuenta, la gente no podía darse cuenta que no era el hombre, era Dios. Amén. Era la profecía de este día, o que fue profetizado por Jesús, que a Él mismo, según Génesis capítulo 18 también, donde el mismo Elohim, en la forma de un hombre, se acercó a la casa de Abraham y comió pan, mantequilla y leche. Sí, Señor. Esa misma cosa se repetiría otra vez en el tiempo del fin. Pero fue demasiado que un hombre simple que haya salido del campo, un campesino, hermano, y haya mostrado la gloria de Dios. La gente no pudo aceptarlo. Tenía que salir de la iglesia, tenía que salir del seminario, tenía que salir de su concilio. Pero Dios jamás obra con grupos. Amén. Dios obra con individuos. Así es, hermano. Amén. Amén. Entonces, miren, en ese día, Él era el cumplimiento de la palabra. Él era esa fe que debía ser revelada. Exactamente como lo dijo Moisés. Porque Moisés dijo, Jehová vuestro Dios levantará a un profeta como yo dentro de vosotros y a Él oiréis. Amén. Y todo aquel que no oiga a este profeta será desraigado. Amén. ¿Ve, hermano? Entonces en el libro de los Gálatas, en el capítulo 4, creo que es hermano 3. Vamos a leer un poquito aquí, para que usted tenga una idea de lo que quiero decirle. Mire, Pablo dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen, perdón, me pasé muy allá.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo. ¿Cuál era la promesa? Era la fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es fe? En otras palabras, es la revelación en Jesucristo. Cuando hablamos de fe, hablamos de revelación. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, dice, mire hermanos, míreme, ese es Gálatas 3, el versículo 22. Para que la promesa que es por la revelación en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esa fe es la que fue dada a los santos. ¿La fe en qué? En Jesucristo. Pero antes que viniese esta fe, pero antes que viniese esta revelación, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así que ellos estaban esclavos de la ley. Ellos eran prisioneros de la ley. Y Él vino a libertarlos de eso. Señor. Y llegó y los mataron. ¿Se da cuenta, hermano? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Para qué vendría esa fe? Para que pudiéramos ser justificados en Cristo. Ahora yo le leo la Escritura, miren. Para que pudiéramos ser, dice la palabra, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, libro de Romanos. Romanos el capítulo 5 y el versículo 1 creo que es. Miren, escuchen esto, hermano. Justificados pues por la fe. En otras palabras, justificados pues por esta revelación. ¿Me entiende, hermano? Hermano, cuando Dios le revela al hombre quién es Él, déjalo usted por seguro, nunca dude de la sangre de Cristo, dijo el hermano Blanca. Usted ha sido salvo. Amén. Usted ha sido justificado, hermano. ¿Cuánto creen esto, hermano? Amén. Si usted puede entender esto y creerlo en su corazón, usted es salvo. Gloria al Señor. Él lo ha justificado. No, yo no la iglesia, pero Él lo ha justificado. No el profeta, pero Él lo ha justificado. Amén. ¿Entiende, hermano? Entonces la Escritura está ahí tan clara. Miren, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, justificados por la fe, ¿qué cosa quiere decir? La revelación de Cristo. ¿Ven? ¿Qué está revelando esta fe? Esta fe está revelando a Jesucristo. La revelación de Jesucristo a usted, a mí. Esa es la fe que una vez fue dada a los santos. Y si en este día hemos podido reconocer, porque ¿cuáles son las obras que yo debo hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué debo hacer para obrar las obras de Dios? Dijeron aquellos hombres. Jesús les dijo, primeramente, para que ustedes hagan la obra de Dios, tienen que creer en el cual Dios ha enviado. Y usted no puede creer en el que Dios ha enviado a menos que usted no tenga una revelación. Eso es, hermano. Entonces, ve, hermano, ahí estaba el predicador, ahí estaba el hombre ungido de esta hora. Ese era el Mesías en esta hora porque era el ser ungido. Mesías significa el ser ungido. Nada más, hermano. Si la revelación viene a su corazón y usted puede captar y entender al que Dios ha enviado, el hombre es justificado. Es lo mismo que se aplica allá, lo mismo que se aplica acá. Por eso que es la fe que una vez fue dada a los santos, es la misma fe en este día para poder reconocer al que Dios ha enviado. Sí, Señor. Gloria a Dios. Ahora, fue Juan quien introdujo a Jesús al mundo, según San Juan 1:29. ¿Qué dijo él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue quien introdujo la fe cristiana. Porque estamos leyendo, hermanos, en el libro de Gálatas, esa fe que había sido reservada. La ley que era nuestro ayo que nos llevó hasta cuando esa fe fuera revelada. Y Juan le dio cumplimiento a eso. Juan presentó aquella fe. Esa era la fe plena de Dios. Porque Él era la plenitud de Dios. Él era Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la deidad moraba en Él. Toda esa fe estaba en Él. Toda esa fe que se creó los mundos, los cielos y la tierra, toda esa fe estaba en Jesús. Amén. Esa era esa fe de la cual acabo de leer Gálatas capítulo 3. Esa era esa fe, hermano.
Y esa fe, entonces vino a nosotros y nos reveló quién era este hombre. Por eso dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién era ese Hijo? Ese es por quien Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que alguna vez fueron creadas estaban en Él. Eso vio Pedro. Eso es lo que tenemos que ver en esta mañana. Dígame, hermano, en esta mañana, no era el mismo Cristo cuando Él le dijo, di donde quieras que aparezcan las ardillas. Amén. No había ni una pizca de pelo de ardilla, pero Él habló la palabra y las ardillas aparecieron. Amén. Ese era el Hijo de Dios, manifestándose en el Hijo del Hombre en el tiempo del fin. Dígame si no es así. Entonces ve que es una revelación para poder entender y captar que ese no era un hombre, que ese era Dios. ¿No lo vimos en el mensaje perseverante? Esas personas que recibieron algo de Dios, fe había bajado a su corazón, algo le había revelado a su corazón a esa mujer para poder recibir de Cristo lo que ella necesitaba. Y el profeta dijo, esta mujer vio algo más que un hombre, vio a Dios. Amén, hermano, amén. Entonces ahí está, Él fue quien introdujo la fe cristiana. Si podemos mirar lo que Dios, o lo que Él dio a la iglesia, hablando de Jesucristo. Eso. Ahí estaba Judas, ahí estaba Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios, dijo, que quita el pecado del mundo. Esa es la visión. Esa es la revelación que recibió Abel en el huerto del Edén. Cuando Abel ofreció el Cordero, de eso estuvo hablando. De aquel día cuando vendría y Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios. Amén. Él pudo haber dicho, esta es la visión que tuvo Abel. Amén. Él sería el que quitaría el pecado del mundo. Ese era, hermano. Por eso que Abel fue justificado. Dice, Abel era justo. ¿Por qué era justo Abel? Porque él recibió la revelación de quién era Cristo. Amén. Amén. Ese era. Ve, hermano, eso era lo que Abel vio. Él vio a Cristo. Y Caín no pudo aceptar a Cristo. No pudo recibir a Cristo. Rechazó el sacrificio. Gloria al Señor. Judas estaba hablando de esa fe que fue dada una vez a los santos. Claro, hermano, ¿verdad? Eso fue. Y nos damos cuenta cuando Felipe y Natanael, cuando Felipe fue y encontró a Natanael debajo de la higuera orando, y le dijo, Felipe, Natanael le dijo, hemos encontrado al Cristo. Natanael dijo, ¿al Cristo? ¿Y de dónde? De Nazaret. Uy, de Nazaret, ¿qué va a salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era lo peor que existía, hermanos, allá. Dice la Biblia que no había ni una jovencita que sea virgen. Solo Dios guardó a la Virgen María. Todo Nazaret estaba corrompido hasta sus huesos. ¿De Nazaret va a salir algo bueno? Le dijo, ven y ve. Esa es una buena cosa, hermano. Vamos, hermano, ven para que tú veas, para que tú mismo escuches. Y cuando Natanael llegó donde estaba Jesús, orando por los enfermos. ¿Ustedes saben la historia? Él se voltea y lo mira a Natanael y dice, he aquí, dijo el Señor Jesús, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Y Natanael dijo, ¿de dónde me conoce, Señor? ¿Ah? ¿De dónde me conoce? Él nunca había visto a ese hombre. Jesús jamás había visto a ese hombre. Y Natanael le preguntó sorprendido. Le dijo, ¿de dónde me conoce, Señor? Antes que Felipe te llamare. Dice el hermano Abraham, fue 2 días de camino. Antes que Felipe te llamare, yo te vi debajo de la higuera. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, vea usted. Entonces él se dio cuenta, la inspiración vino a su corazón y él clamó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Tú eres el Rey de Israel. Sí, Señor. Esa es la fe que fue revelada a los santos para poder reconocer a Él. ¿No es eso, hermano? ¿No? Así es. Ese es Hebreos 13:8. ¿Por qué decimos entonces que Hebreos 13:8? No solamente por una sanidad, no solamente por un milagro, no. Hebreos 13:8 es que es el mismo Cristo que estuvo en Génesis, el mismo Cristo que estaba en Jesús, es el mismo Cristo que está aquí, la persona. Así es, Señor. Pero, hermano, el mismo hombre, el mismo Dios, el mismo ser ungido, gloria a Dios, o el mismo Cristo, hermano, que estaba allá en el pasado, está aquí en el presente. Él no ha cambiado absolutamente. Por eso que Él es Hebreos 13:8. Hermano, el mismo de ayer, hoy por siempre. Entonces miren a la samaritana, esta mujer. Nos damos cuenta, hermano, que esta mujer, que había vivido una vida totalmente incorrecta, ese día Jesús se encontró con esta mujer, porque Dios lo había mostrado a él. El Padre había mostrado la visión a Jesús. Ve, porque allá tengo una hija que necesita ser salva.
que necesita ser liberada del nacimiento de Satanás. Ella estaba atada en cadenas en el reino de Satanás. Ella había tenido 5 maridos, más uno eran 6. Y Jesús conversó con esta mujer. Miren, hermanos, él conversó con esta mujer en el libro de... A ver, yo lo apunté por acá. Ya. Le dijo a la mujer, dame de beber. Y la mujer le dijo, ¿tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos bien? ¿Cómo es que tú me pides a mí de beber? ¿No? Dice que en otro mensaje del hermano Braja dice que los apóstoles se quedaron escondidos en los árboles y dijeron, güey, ¿qué hace el Señor Jesús conversando con esta mujer? Entonces, medio sospechoso, mira, la mente del hombre, ¿no? Y ellos que andaban con Jesús y lo habían visto todo el tiempo. Y dice que le dijo, ¿tienes marido? Llama a tu marido, le dijo. Entonces los discípulos dijeron, oye, ¿para qué le preguntas si tiene marido? ¿No? Entonces, no, ese es el hombre, hermano. El hombre juzga por lo que mira, por lo que oye, pero realmente Dios juzga lo que está dentro. Hermano, y vemos entonces que le dijo, llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, mujer, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tu marido. La mujer sorprendida, yo jamás he visto a este hombre, dijo esa mujer. Jesús jamás había visto a esa mujer. Pero el Espíritu Santo comenzó a revelar los secretos que había en el corazón de esta mujer. Pero esta mujer tenía un entendimiento dentro de ella que cuando el Mesías vendría, haría ese tipo de cosas. Entonces, pero ella no entendía, ella no sabía quién era Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora quiero que cante aquí en esta mañana. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y Jesús le dijo, yo soy, mujer, el que habla contigo. Amén. Mire usted, Él era la deidad corporal. Él era la plenitud de Dios. En esa hora conversando con la mujer. Sí, Señor, amén. La persona misma que era Dios le reveló en directo a esta mujer y le dijo, yo soy el Mesías. Amén. Pedro recibió una revelación de lo alto. ¿Entiende, hermano? Pero la samaritana no. Dios estaba en él. Elohim estaba en él. El Creador estaba en Jesús. Y el mismo Dios le estaba diciendo directo y la persona a persona, yo soy el Mesías. Amén. Amén. Y en el tiempo del fin lo mismo ha acontecido. El mismo Elohim, el mismo Dios en una piel humana, diciéndonos directamente que ese era el Cristo. Amén. Ese era el Mesías. Sí, Señor, amén. Mírenlo, más fácil todavía para usted, para mí. Solo tiene que reconocerlo. Que es el Cristo. Amén. Esa es la fe que una vez fue, hermano, revelada a los santos. Sí, Señor, amén. Gloria al Señor. Jesús le dijo, porque esta mujer estaba ahí tratando de discutir con Jesús, le dijo, ¿pero de dónde tienes tú para que saques esta agua? Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios. Amén, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Si conocieres el don de Dios, si conocieres con quién estás hablando, mujer. Así es. Hermano, si supieras cuál es el don de Dios, quién es el don de Dios, con quién estás hablando, mujer. ¿Sabes qué es un don de Dios? El don de Dios es un profeta. Amén. Amén. El don de Dios es un Gloria profeta. a tu nombre, Señor. Jesús era el don divino. Él era la plenitud de Dios. Un profeta es el don de Dios. Sí, Señor. ¿Correcto, hermano? Así es, hermano. Piense en eso, en esta mañana, entonces, hermano, ¿no? El don de Dios era un profeta. Deidad tabernaculizada en esa hora. Jesús era ese don divino. Muy bien. Ahora vamos a avanzar un poco más porque el tiempo Así es. está avanzando y yo tengo que ir temprano hoy día. Sí, Señor. Miren, hermanos, y llegamos al punto otra vez donde Nicodemo, este hombre, este maestro principal allá en las sinagogas, un hombre muy culto, muy inteligente, hermano, cómo llegó a Jesús y le preguntó, hermano, y le habló y le dijo todas estas cosas. Sabemos que Dios está contigo, por eso es que hace estas cosas. Pero vuelvo a repetir que Nicodemo no entendió, él no tenía revelación para poder captar que ese era Elohim, que ese era Dios. ¿No, hermano? Amén, amén. Ahora, y les voy a leer algo aquí. Nicodemo, él expresó la verdad, pero ¿por qué él o los grupos religiosos de los cuales pertenecía no actuaban sobre esa verdad? Lo mismo también este día, solamente vaya pensando en su corazón. Era porque estaban tan denominados, tan tiesos y almidonados,
satisfecho de sí mismo, Así es. confiado de sí mismo. Así es. Estaban tan ligados a sus tradiciones que si alguien creía a Jesús, sería excomulgado de la iglesia. ¿Quién era Jesús? Un fanático. La gente lo miraba a Jesús como un fanático, como una piedra de tropiezo para la iglesia. Ese hombre está loco, hermano. Hoy nos iban a decir, ese es un fanático. Así es, Señor. Y ellos se encargaron de anular la palabra que Jesús hablaba. Piense, hermano, en esta mañana, gloria al Señor. No es tan parecido al espíritu de hoy. Si existe ese mismo espíritu perseguidor hoy, también existe el espíritu a quien se persigue. En el mismo tiempo que Jesús llegó a la escena, también Judas llegó a la escena. Al mismo tiempo que Jesús salió de la escena, según lo que piensa el mundo, Judas también salió de la escena. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo vino allá en Pentecostés, también vino el Espíritu del Anticristo cabalgando en un caballo blanco. Así es, así es. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está, ahí estaba el diablo, tratando de hacer nula la palabra de Dios. Cuando el mensaje vino en este tiempo, igualito, el diablo también estaba aquí. Y está hasta esta hora trabajando, Así es, Señor. haciendo que la gente, mucha gente, este mensaje se tire hacia atrás y ya no crean. Hay muchos ya que se han retirado. Hay muchos que ya no creen. Hay muchos que han salido con otros credos. Hay muchos que han salido con otras enseñanzas. ¿Qué es? El diablo. Así es, Señor. Hermano, ahí está el reto para usted en esta hora. Si es capaz de poder quedarse con esta palabra. Si usted no se queda con esta palabra, nunca recibió esa fe que una vez fue dada a los santos. Sí, Señor, amén. Y esa gente es ahora del mensaje, que se han apartado, que se han salido, que han dejado la palabra. Ellos nunca recibieron la fe que una vez fue dada a los santos. Amén. Por eso están donde están en esta hora. Amén. Porque nunca lo recibieron de la forma como deberían haber recibido. Señor, amén. Es un reto entonces para usted, para mí, para quien sea quien tome la palabra en este día. Sí, Señor, amén. Si Jesús es el mismo hoy como lo fue entonces, fuera de su cuerpo físico, por supuesto, ¿qué clase de persona deberíamos buscar? ¿Buscaremos a un vagabundo? ¿Buscaría usted a un hombre bien vestido con vestiduras y diferentes formas de vida? No, Señor. Él era tan común que entraba y salía entre la gente y ni siquiera sabían quién era. Porque la Biblia dice que los que eran de común del pueblo lo oían de buena gana. Sí, Señor, amén. Porque él hablaba como la gente, no como los teólogos que hablan y usted no entiende nada de lo que ellos han dicho. Pero era su forma de hablar era como el común del pueblo. ¿Correcto, hermano? Amén, amén. Ahora, para avanzar un poquito más por acá, en la página 19. Entrando, hermanos, al punto aquí. 19:78, ahí dice: ese fue Jesús ayer y ese es Jesús hoy. Amén. Él se levantó entre los muertos. Así es. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Yo escuché hablar a un predicador. Él decía, Él es el alfa y el omega. Y su voz tiene que ser oída por nosotros. Muy bien. Y esa voz, dijo él, es un predicador del mensaje. Está aquí en la Biblia. Y entonces yo dije, ¿ve usted? Él no le pega en el clavo. Así es. Él es el alfa y el omega. Allá el principio y el fin. Si Él fue el alfa, Él también es el omega. Pero la voz, no la escuchamos de la Biblia. La voz la escuchamos en un hombre. Amén, amén. Porque Él se hizo hombre otra vez en el tiempo del fin. Y Dios estaba hablando a través de un hombre. Amén. Ese es Él, hermano. Correcto, amén. Él decía, el mensaje, el bautismo en el nombre de Jesucristo no es el mensaje. Deidad no es el mensaje. Gloria a ¿Cómo? Dios. Gloria a Dios. Dice el hermano Branham que cuando Jesús fue lavado allá o bautizado en el río Jordán, la revelación vino por el agua, dice. Amén. Y nosotros hemos recibido esta revelación por el agua en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, no son títulos, es el nombre de Dios. Amén. Revela deidad. Sí, Señor. ¿Cómo dice que eso no es parte del mensaje? Deidad, ¿qué es el séptimo sello? El séptimo sello es Él. Amén. Es esa persona, es el mensajero revelando a Cristo. Amén. O Cristo mismo revelándose a Él a través de este séptimo sello. Él es el séptimo sello. Él es ese misterio que nadie pudo hablar. Aquí estaba otra vez el mismo Cristo, el mismo Elohim. Él era el séptimo sello. Amén, Señor. Ese era el mensaje, que Él estaba aquí otra vez, en el tiempo del fin. Dando cumplimiento, porque Él dijo, tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Amén. Ese era el misterio que la gente no entendió. Los ángeles callaron allá. No se escuchó nada, ni una bulla, no había ni un movimiento, nada. Había silencio por media hora.
¿Qué había acontecido? Él había descendido. Él estaba aquí en la tierra. Y la gente no está enfocando correctamente. Ellos están mirando la Biblia, pero la Biblia se había hecho un hombre. ¿Correcto, hermano? Jesús era la Biblia humana. Y en el tiempo del fin, la Biblia se hizo hombre otra vez. ¿Cómo es que se da cuenta que no puede mirar al personaje? Tiene que ser fe. La fe que una vez fue dada a los santos, tiene que venir a nosotros para reconocer al que Dios ha enviado. Si no, hermano, puede ser muy teólogo, puede ser predicador, puede ir a donde quiera, pero tan simple como que nosotros podemos verlo en esta mañana, es lo que la gente no puede ver. Pueden tener sus más grandes iglesias, pueden tener todos los instrumentos que quieran, pero si no está esa fe revelada a los santos allá en la antigüedad, en esta hora, de nada vale todo eso. Así es, hermano. Así es, la cosa es tan sencilla. Hebreos 13:8. Eso debe ser claro a todos. Oiga lo que él dijo. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer el Padre. Podemos volver hacia atrás y ver que así sucedía en los profetas. Ellos hicieron lo que Dios les mostró que hicieran. Él está tratando de hacerles ver que ahí estaba Él. ¿Acaso alguna vez el mensajero hizo algo por su propia? No, Él siempre esperó en Él. Porque Él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando el otro día de las visiones? En el absoluto. Cuando Él tenía la visión, Él desafiaba al mundo y a quien sea. Porque ya tenía el absoluto, ya tenía la visión. Él no hacía nada mientras su Padre no le revelaba. Así es, hermano. Lo mismo también acá. Cuando Jesús se fue, mira, cuando Jesús se fue, ¿indicaría eso el fin de todo? No, Señor. Antes de irse dijo, de cierto os digo. Esas son siempre sus palabras. Leamos en el libro de San Juan capítulo 14:12, en donde él habla directamente a la iglesia, a sus creyentes. De cierto os digo, el que en mí cree, no los que en mí creen, sino él, singular. Está hablando de un individuo. Porque el ministerio del Señor Jesucristo se volvería a repetir. No lo haría la iglesia, no lo haría un grupo de personas, pero él, el individuo, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, no lo, sino él, mi hermano, él las hará. Amén. Y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Continuando en el versículo 19 dice, aún un poquito y el mundo no beberá más, pero vosotros beberéis. Ahí está el reino. Esa es la fe que una vez fue revelada a los santos. Solo a través de esa fe usted podrá ver y decir gloria a Dios, amén. Ese es lo correcto. Solo usted puede sentirse feliz y gozoso y la gente puede mirarle y decir, ¿qué pasa con esta persona, verdad? Así es, Señor. Está fuera de sí. Pero eso es, hermano. El mundo, ya está, Jesús lo dijo, aún un poquito y el mundo no me verá más. La escritura es clara. El mundo, ¿qué es el mundo? Es el cosmos. Miren, hermano, ¿qué es el mundo? La palabra griega allí, cosmos, quiere decir sistema mundial. Y dentro de ello está el sistema religioso, el sistema político, la educación, la ciencia, lo militar. Todo eso es el cosmos. Todo lo que usted ve. Y dentro de esta va la iglesia. Y él dijo, y el mundo no me verá más. Si él dijo eso, pues el mundo nunca lo vio. Él estaba aquí y el mundo no lo vio. Porque él dijo, el mundo no me verá más, pero vosotros. Amén. Amén. Él se dirigió a los elegidos. Él se dirigió al grupo que Dios había predestinado. Él dijo, pero vosotros me veréis. Amén. Amén. ¿Cómo? Cuando esta fe sea revelada una vez más a los santos de este día. Así como fue de la antigüedad. Gloria al Señor. ¿Estamos, hermano, ahí? Entonces, miren, hermano, los incrédulos en general, usemos la palabra incrédulos. Aún un poquito los incrédulos no me verán más, pero vosotros me veréis. En otro tiempo él dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es una promesa. Y Dios lo ha cumplido y lo está cumpliendo. Sí, Señor. ¿Correcto, hermano? Pero la Biblia dice, en 1 Corintios 2:14, mas el hombre animal. El hombre es un animal, ¿verdad? Es peor, dice, que los mismos animalitos que no tienen alma.
Dice el hermano Bráfalo, usted puede ver a un hombre, dice, y ustedes van a escuchar por las noticias, tomar a una niña, ultrajarla. Sí, Señor. Amén. Esa es una bestialidad. Así es, Señor. Ese es un hombre, es un animal, es una bestia. Es peor que un animal. Porque el animalito se une con la pareja en el tiempo que la hembrita tiene celo. Pero el hombre, la mujer, teniendo un alma que razonar y pensar, son peor que las propias Sí, bestias. Señor, así es. Y ahora, y en lo espiritual, ¿a dónde va a llegar? Si lo natural es así, en lo espiritual, ¿a dónde? No llegará a ningún lado. Por eso él dijo, no me verá. El mundo no me verá. Sí, Señor, amén. Se necesita esta revelación. Y él dijo así, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. ¿Ve, hermano? La gente dice, oye, este echa a los espíritus, a los demonios por Belcebú. Este es el príncipe de los demonios. Este es un diablo, es un demonio, este es un falso. Y todo el mundo decía eso de Jesús. Ustedes saben, hermano, cuando él cargaba la cruz, la gente lo puñeteaba, lo pateaba, y la Biblia dice que le arrancaban por puñado las barbas de su cara. Gloria al Señor. Y le decía, profetiza, profetiza, si tú eres profeta, profetiza. ¿Quién te ha pegado? El hombre animal no entiende las cosas espirituales de Dios. No, y entonces aquí estaba Cristo otra vez en el tiempo de fin. ¿Quién podía aceptar eso? Nadie. Todos lo miraban como cualquier bicho raro, pero no podían darse cuenta de lo que estaba dentro del individuo. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Eso es lo que hicieron los hermanos de José. Arruinaron la vida de José. Lo hicieron añicos la vida de José. Lo maltrataron, lo golpearon, lo aventaron al pozo y lo vendieron a su hermano. Amén. Porque él tenía visiones, porque él era un profeta, porque el Espíritu Santo estaba en José. Amén. Y ellos le tenían odio, le tenían cólera y se deshicieron de su hermano. Pero ellos, por hacer esas cosas, ellos pararon 400 años esclavos en Egipto. Así es. Porque ellos pensaron que habían hecho daño a su hermano. No, ellos habían hecho daño al Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo estaba en José, él era el mensajero de esa hora. Y ellos fueron a parar ahí en tribulación. ¿Ve, hermano? ¿Cómo las cosas aquí? Entonces ahí está. Ese es el hombre animal. Ellos no pueden entender las cosas de Dios. Se burlarán, se reirán. El mundo no lo verá más. Pero vosotros lo veréis. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Ahora vamos a explicar esta escritura. La palabra mayores, allí quiere decir mayores en cantidad, no mayores en calidad. Así es. ¿No? Cuando llegó por acá, me acuerdo hace años, y Ávila, le ponía a la gente, oraba y le ponía muelas de oro, muelas de plata. Eso está fuera de la escritura. Nunca se hizo esas cosas. Veíamos a la gente botar sangre por las manos, eso nunca hizo Jesús. Entonces todo tiene que estar dentro de la escritura. ¿Me entiende, hermano? Dentro de la escritura. Y así, hermano. Los discípulos continuaron con el mismo ministerio que Jesús tenía. Ellos lo hicieron exactamente. Un día Saulo iba camino a Damasco y a arrestar a los santos de aquel día. Y recuerde usted, cuando Saulo caminó a Damasco, hermano, respirando amenazas de muerte, él quería atrapar a los cristianos y meterlos a la cárcel, los golpeaba, hasta los mataban. ¿Quién? Saulo. Amén. Saulo, hermano, él el que guiaba a esa gente. Era un criminal, hermano Saulo. Pero cuando él ese día que iba a Damasco, la columna de fuego se encuentra, hermano, con Saulo. Así es, Y Señor. Saulo cae del caballo. Y hermano, y Saulo le dijo, Saulo conociendo porque era un hombre escritural, pero era un asesino. Él estaba matando, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Él todavía seguía esclavo en la ley. Ellos dijeron, esto está predicando contra Moisés. No, ellos eran el cumplimiento de Moisés. Pero él no tenía la revelación. Pero ese día, la columna de fuego se le presenta a Saulo. Y él le dijo, Señor, porque él reconoció que esa luz era el Logos. Amén. Él reconoció que esa luz era la columna de fuego que se le presentó a Moisés. Y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y la columna de fuego le dijo, yo soy Jesús a quien tú Sí, persigues. Señor. Amén. Hermano, ¿se da cuenta qué se le reveló a Saulo? Se le reveló Cristo a Saulo. Esa fue la fe que una vez fue dada a los santos. Sí, Señor. Su vida cambió. Y Saulo llegó a ser el predicador más grande, el mensajero más grande de su día.
el apóstol más tremendo, el profeta a los gentiles. La gente tenía miedo de Saulo. No tengan miedo, decía. Dios me ha cambiado. Amén. Amén. Dios me ha cambiado. Ahora yo creo como ustedes. Todo había cambiado. Señor. ¿Qué no quiso cambiar a Saulo? Una revelación. Amén. Esa fe que bajó a él, hermano, esa fe que hizo de él un hombre santo, que hizo un hombre de Dios, que pudo creer en Cristo. Entonces eso cambió a Saulo. Y salió predicando entonces que Dios tenía un hijo, que era el Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Entonces, ya yo me paso aquí para terminar, hermano. Esa es la fe que una vez fue dada a los santos. Seguramente que sí es. Entonces, esa es la fe por la cual debemos contender hoy. Quiero retar su fe. Le estaba diciendo a la gente ese día, ¿qué clase de fe tiene usted? Piense usted mismo ahora. Piensen ustedes, hermanos, de diferentes iglesias, logias, lo que sea. ¿Está usted contendiendo por esa fe que una vez fue dada a los santos? La pregunta fue clara y directa, hermano. Así es. ¿Están ustedes contendiendo por esa fe, hermanos? No estaban contendiendo. Ellos estaban peleando por su denominación, por sus iglesias. Porque si ellos hubieran estado contendiendo por esa fe, ellos hubieran aceptado a este mensaje. Así es. Amén. Ellos hubieran aceptado a este hombre, hermano. Las cosas hubieran sido diferentes. Pero ellos no estaban haciendo eso. ¿No, hermano? Así es, Señor. La última. Jesucristo se ha levantado entre los muertos. Mi querida hermana y hermano, estoy contendiendo por la fe una vez dada a los santos. Que Jesucristo se ha levantado entre los muertos y que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. De esa única manera hemos podido ver que esa fe que fue dada a los santos allá, de la misma manera se ha recibido aquí en el tiempo del fin. Amén. Correcto. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Y luego estamos orando por nuestra hermana Carmen, que cumple años. Y creo que he hecho un pequeño agasajo para todos ustedes, hermano. Amén. Amado Padre Celestial, te agradezco en esta hora, oh Dios, por habernos permitido, Señor, el estar aquí reunidos y poder hablar de lo más sublime, como dice nuestro hermano Ángel, tu palabra. La palabra vindicada, la palabra que fue hablada por ti, Señor, a través de un profeta, de la cual, Señor, nosotros estamos confiados y seguros que esa es la verdad, porque tú lo probaste, Señor, ser la verdad. Y en esta mañana, Dios, te agradecemos, todos aquí unidos en esta mañana, con un mismo pensamiento, con una misma fe en nuestros corazones. Levantamos nuestras manos al cielo, Señor, y te damos gracias por todo. Tú has hecho posible todas estas cosas en nuestras vidas, oh amado Dios. Bendice, Señor, a tus hijos en esta mañana, a todos los que están aquí, Señor, en esta hora. Y al mismo tiempo, Señor, quisiera orar por mi hermana Rosa, Carmen Rosa. Yo no sé cuántos años cumple, pero tú lo sabes, Señor. Y yo oro por ella, que el Espíritu Santo, Señor, venga a su corazón, que ilumine su mente, Padre, y que cada día, cada momento que pasa en su vida, la palabra que hemos hablado sea la simiente en su corazón. Amén. Y el ancla, Señor, que sea anclado a ti, que tu palabra, Señor, sea en ella ese poste de amarre, su absoluto, y que tu bendición sea en ella tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, que ella encuentre, Señor, cada día, conforme van pasando los días, ella está mejor, está más sana. Amén. La enfermedad tiene que irse porque la palabra es la luz. La enfermedad no puede pararse, Señor, ante la palabra. Tú lo dijiste, Señor, yo lo creo con todo mi corazón. Y ella estaba, Señor, tan mal, estaba muriendo, Señor, pero tú lo tienes aquí en esta mañana una vez más, Señor, mejorando cada día, porque es conforme a su fe será hecho. Gracias, Padre, por todo. Que la pase muy bien y que las bendiciones del Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, sea para nuestra hermana Carmen Rosa, Señor. Y oro no solo por ella, sino por sus hijas, por sus hijos, por su esposo también, Señor. Gracias, amado Padre, y que el Espíritu Santo, Señor, guíe a todos tus hijos de regreso a sus hogares después de esta pequeña reunión, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos, a todos ustedes.